Un feliz viernes, ya 21 de enero, y estamos cerrando la semana con una pregunta que toca a las economías de nuestra región cuando sabemos que habrá poco crecimiento o menor crecimiento respecto de 2021 y con el enorme desafío de atender el problema de la inflación. Hoy nos enfocamos con el caso de México y nos vamos a enfocar por los últimos datos que han surgido y la pregunta que está creciendo o se está multiplicando en la cabeza de muchos. ¿Viene una recesión y por qué? Vamos a hablar de este tema con el experto para México y para Canadá de Bank of America, quien por cierto es autor de un informe que también está cuestionando exactamente lo mismo. Carlos Capistrán, gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gaby? Pues con un gusto estar aquí contigo en tu programa. Igualmente tenerte. Esa es la pregunta, Carlos. ¿Se viene una recesión y por qué? Pues mira, los datos publicados por el INEGI para el año pasado de la actividad económica muestran que el tercer trimestre del año hubo una contracción respecto al segundo. Ese es un dato que ya sabíamos desde hace algún tiempo, pero en su momento se pensó que era porque habían surgido varias cosas específicas en ese trimestre. Era el pico de Delta, era todo el cambio de la ley de outsourcing, un poco de problemas específicos en la cadena de producción de autos. Pero se pensó que el cuarto trimestre, pues dado que Estados Unidos está creciendo, dado que hay mucho estímulo en el mundo, tasa cero en el mundo, se podría crecer otra vez en México. El problema es que estamos empezando a tener los datos del cuarto trimestre y esos vienen bien débiles. O sea, el PIB mensual, el IGAE, se contrajo en octubre, luego la producción industrial de noviembre se contrajo también, y luego el INEGI publica un estimador avanzado del IGAE, del PIB mensual, para noviembre y para diciembre, y cuando con eso juntas todo el cuarto trimestre, se ve una contracción también del cuarto trimestre respecto al tercero. Si eso es cierto, y muy probablemente es cierto, entonces México habrá tenido 2 trimestres consecutivos con una contracción al final del año pasado, lo cual pues es básicamente lo que la gente conoce como una recesión técnica, ¿no? Acuérdate que es un término muy cargado, ¿no? El término de recesión, pero final de recesión técnica es 2 trimestres consecutivos con contracción, y eso parece que es lo que tuvimos en México al final del año pasado. Pensando en el contraste con Estados Unidos en la actividad económica, ¿son factores más externos o son factores internos los que han empujado a este cuadro? Pues mira, Estados Unidos está creciendo muchísimo. O sea, Estados Unidos está creciendo con todo. El crecimiento seguramente fue mayor a 5% el año pasado, cuando ellos solo cayeron 3,5% en el primer año de la pandemia. En México también vamos a crecer al final de todo el año como 5%, pero caímos 8,5%. Entonces, Estados Unidos ya está en el nivel de producción que tenía antes de la pandemia y sigue creciendo. Creemos que este año va a crecer como 4% Estados Unidos. Mientras que México todavía no llegamos al nivel que teníamos antes de la pandemia y ahora solo esperamos nosotros que México crezca 1,5%, pero incluso si creciera como el consenso está esperando, que es un poco arriba de 2%, aún así México difícilmente va a llegar a los niveles prepandemia este año. Entonces, no es la parte externa. De hecho, la parte externa está ayudando a México, como sabes, vía remesas, vía las exportaciones de México, Estados Unidos están muy bien. Entonces, más bien la parte externa está ayudando y a pesar de eso, pues no hay mucho crecimiento, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer si es que estamos hablando de este escenario como el más probable en opinión de ustedes? Pues mira, la pregunta entonces es por qué estamos creciendo poco, ¿no? Y un poco lo que nosotros creemos es, uno, hay mucho ruido en la economía, ¿no? Obviamente sabemos que el presidente está y el gobierno está en esta cuarta transformación, y la palabra transformación implica cambios, entonces está habiendo muchos cambios. Y esos cambios, bueno, pueden ser justificados, es lo que es probablemente por lo que el pueblo de México votó, pero pues sí meten incertidumbre que está afectando a la inversión. Entonces, una parte del bajo crecimiento es porque la inversión es baja, ¿no? La otra parte es porque probablemente hemos tenido política fiscal y monetaria apretada en México. La política fiscal, como sabes, en México fue de los países que menos apoyos fiscales hubo en el mundo, y el Banco de México, mientras otros países bajaron a cero la tasa, el Banco de México la bajó solo a 4. O sea, tenemos tasas relativamente altas comparado con otros países que tienen grado de inversión. Entonces, esas dos cosas nos afectaron, ¿no? Y nos siguen afectando. Entonces, hay que cambiar un poquito eso. Lo que pasa es que la parte monetaria no puede cambiar porque la inflación está muy alta y más bien Banco de México está subiendo tasas, ¿no? Y correctamente está subiendo tasas porque la inflación está muy alta. Entonces, aparte no. Entonces, quizá en la parte fiscal habría un poquito más de espacio para intentar cambiar, intentar detonar un poco más de crecimiento en México, ¿no? Y cuando hablas de esa parte fiscal, te quiero hablar de dos cosas. Primero, el presupuesto y las preferencias del gobierno
en relación con ese gasto que viene. Si vamos a crecer menos de lo que ya proyectó el propio presupuesto que fue entregado al Congreso, ¿qué implicaciones tiene entonces en términos de recaudación y de qué tan apretado está el gobierno para apostarle a otras cosas con estas, digamos, obsesiones estratégicas de un presidente que quiere pues pensar en su refinería, en el Tren Maya y todos los proyectos que tú sabes que ha defendido Andrés Manuel López Obrador, Carlos? Bueno, pues efectivamente es posible que con menor crecimiento haya menos ingresos de los esperados para la hacienda pública y entonces allá hay una decisión que tomar. La decisión que ha tomado el gobierno en los 3 años anteriores es de recortar el gasto si es que los ingresos no alcanzan para mantener un balance público, que en los últimos años ha sido superavitario cuando se ve el balance primario. Este año el Congreso aprobó un pequeño déficit, entonces eso es un pequeño cambio. Pero aún así, si hay menos ingresos, es muy probable que haya recortes al gasto. Eso tiene la ventaja de que mantiene la estabilidad financiera. Hemos visto el tipo de cambio, ¿no? De cuando se depreció la moneda al inicio de la pandemia, el peso mexicano es la moneda que más se ha fortalecido de entre mercados emergentes desde ese entonces. Y eso tiene que ver con esta política fiscal. Entonces, en ese sentido, ha ayudado a la economía, pero ha tenido un costo en crecimiento importante. El tipo de cambio fuerte no ayuda a las exportaciones y la política fiscal que recorta gasto tampoco ayuda al crecimiento. Entonces, pues parecería que habría espacio ahí para tratar de aportar un poco al crecimiento desde ese frente, ¿no? Claro, bueno, pues entonces para cerrar aquí, me interesa mucho, quizás es una pregunta incómoda, pero al final del día tú sabes que tanto el presidente como algunos ministros de gobierno o secretarios han hablado de no tenemos deuda, no nos endeudamos y quizá la narrativa contraria es este era el momento, ni siquiera estás hablando de endeudarte sin razón, sino por una causa que era ponerle un piso a lo que estaba sucediendo para los hogares de millones de mexicanos. Y ayer tuvimos un dato que aumentó la informalidad. Mirando todos estos escenarios, me gustaría un último comentario sobre cómo se ve el panorama si es que llegamos y se confirma esa recesión. ¿Sería el fondo? ¿Habríamos tocado el fondo? ¿Y qué significa tocar fondo en esa trayectoria de la economía con estos elementos de los que hemos hablado ya? Pues mira, o sea, son dos partes, ¿no? La primera parte es que lo que decidieron hacer muchos países en el mundo, por ejemplo Estados Unidos, por ejemplo Canadá, pero también algunos de Latinoamérica, es lidiar con el choque de la pandemia, ¿no? En dos partes. Primero es ayudar, como si hubiera sido un huracán, ¿no? Así una emergencia, primero ayudar con la gente y después tratar de aportar también gasto para infraestructura y otras cosas para evitar lo que la gente le llama las cicatrices que puede dejar la pandemia, ¿no? Aportar para escuelas, aportar para la salud. Y eso te permite, al ir saliendo de la pandemia, regresar a una senda de crecimiento, pues, como la que tenías antes de la pandemia, ¿no? En México se decidió no hacer eso y, como dices, se priorizó el no aumentar la deuda, que, como dijimos, tiene algunas ventajas, ¿no? En términos de estabilidad, pero ciertamente, pues ahorita nos está costando en términos de crecimiento, pero a lo mejor mañana también nos va a costar en términos de crecimiento. Entonces, decíamos, México puede estar en una recesión técnica, pero además de eso está en un régimen como de bajo crecimiento, ¿no? O sea, incluso decíamos, el consenso está estimando un crecimiento pues menor a 3 este año, nosotros creemos que será 1,5, ¿no? Y esto ya es muy, muy bajo. Acuérdate que en años anteriores, cuando no pasaba nada, México lograba crecer hasta 4%. Si bien el promedio era 2,5, en los buenos años era 4, pero ahora ya estamos lejos de esos crecimientos. Entonces puede haber un problema de más largo plazo, no solamente en estos trimestres que platicábamos, ¿no? Del cierre del año, sino hacia adelante tener ya bajo crecimiento. Bueno, pues no es un escenario realmente muy optimista. Estas son las circunstancias, es lo que es. Y Carlos, yo te agradezco que nos lo pongas en perspectiva con números, con la data, que es lo más importante para tener realmente juicios informados. Gracias. Al contrario, gracias a ti, un gusto siempre estar en tu programa. Igualmente.